Bueno, esta voz que estáis escuchando debajo de mi voz está en un disco, el quinto de esta artista, y el disco se llama Vuelve. Para mí es un gusto presentaros a Isa, o lo que es lo mismo, a la otra. Hola Isa, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, es un placer estar aquí. Oh, el placer es nuestro. Que estés, porque menudo disco tan bonito que te has sacado. Otra vez te lo confieso. Ay, muchas gracias. Un disco que empieza con una canción que se llama La Grieta, que empieza casi casi con cuando te escucho cantar me trasladas a unos universos muy oníricos, muy de ensueño, ¿no? Pero ya en la última canción aparece por ahí autotune y aparece mucha experimentación. Por mitad del camino nos encontramos con cumbias, hay rancheras, hay buenos amigos que se han juntado contigo para hacer música. Qué disco Sí, tan ecléctico, tan latino y tan onírico, ¿no? sí, precisamente has empezado hablando de esta canción La Grieta, que es una canción que habla un poco de como de una crisis, ¿no? Habla también del síndrome de la impostora. Y justamente la última que has nombrado, o sea, que se llama Llévame, que es la canción que cierra el disco, habla de otra crisis. Y es como que he ordenado así las canciones porque últimamente pienso que la vida es bastante cíclica. Es algo que hace unos años yo no tenía tan claro, Ujú. pero en los años de los que estoy hablando, en las canciones de este disco, sí que me ha atravesado como esta, iba a decir esta idea, pero es como más esta vivencia, ¿sabes? De las cosas van y vienen y hay crisis que parece que ya las has pasado y luego las vuelves a pasar, aunque siempre de una manera distinta, ¿no? Ujú. Entonces, la primera canción del disco, que se llama La Grieta, tiene esta sensación de un sonido onírico, porque como habla de una sensación de sentirse pequeña, quisimos en la producción que diera la sensación de que esta canción la escuchas estando como en un espacio muy grande y vacío. Ajá. Y, y esto, pues jugando con los efectos en la voz y con los sonidos de ambiente que acompañan, porque la producción en este disco tiene una mezcla de como elementos, como tú has dicho, latinos y latinoamericanos que tienen que ver con músicas de raíz y con una noción que es más bien lo orgánico, ¿no? Y Sí. esto está mezclado como una producción que yo veo como más urbana, que es más y más electrónica, ¿no? Que es que también una contraposición entre como cierta idea de lo natural y lo artificial, que está como un poco por todas partes en este disco, este contraste. Ujú. Entonces, pues eso, por ejemplo, la canción que cierra el disco es una zamba, que es como un ritmo muy tranquilo, ¿no? Y Sí. tiene este sonido de guitarra que también nos lleva como a esta sensación de lo íntimo, eh, pero a la vez pues la voz tiene autotune en algunas partes, en la grieta también pasa esto, que la voz en algunos momentos tiene autotune y en otros no. Eh, y es eso, se mezclan como elementos, pues como puede ser eso, una guitarra española con un ritmo de zamba con autotune en la voz. Y creo que esto ilustra mucho como, pues eso, como el tipo de contraste que está en toda la estética, tanto musical como visual, de este disco. Sí. Bueno, y entre crisis y crisis, la cumbia de la paciencia. Que paciencia que también es necesaria para ir sobrellevándolas, dicho sea de paso. Sí, es que la cumbia es una música, o sea, es un género que es sobre todo una música de encuentro, ¿sabes? Es una música de baile Mm. y un género popular que tiene que ver con gente encontrándose a compartir. Entonces esta canción, a la vez que tiene este género, habla también de eso, a pesar de las dificultades que creo que muchas nos puede pasar esto, ¿no? De que a veces las cosas no como quieres, sobre todo como que lo laboral a veces puede ser complicado, lo rápido que va todo, el no poder descansar o no tener el tiempo que querríamos para muchas cosas. Como que en esta canción hablo de lo difícil que a mí me ha resultado esta parte, pero también poner en valor y cuidar como la gente a la que quieres, los afectos, ¿no? Que al final es
para mí y creo que para muchas es un ancla en este mundo loco en el que vivimos. Pues sí, es verdad. Oye, este es el quinto álbum que sacas. Había llegado primero a Amanecer luchando, para afuera y para adentro, creciendo, incendio. ¿Es quizá el disco más latino de todos los que tienes? Pues supongo que sí. Yo creo que esto tiene que ver con que he estado, pues a medida que llevo años dedicándome a este proyecto, ¿no? Como que he ido girando más y entonces cada vez he ido más veces a Latinoamérica de gira. Y claro, como mi proyecto es un proyecto de música independiente en el que es bastante difícil comprar billetes de avión, siempre que voy de gira, en parte por este motivo de que cuando me compro un billete de avión lo tengo que mega amortizar y por otro lado, que ya que me voy al otro lado del mar y estoy haciendo un viaje tan largo, siempre procuro quedarme como que me dé tiempo a vivir, ¿sabes? No solo a ir corriendo, a hacerme 4 capitales de 4 países, subirme a un avión, bajarme, subirme al escenario, bajarme, irme al hotel, que al final en las giras así más rápidas, cuando te vas sobre todo a lugares que están lejos, muchas veces como que las giras son eso, ¿no? Entonces yo siempre en las giras que he hecho por Latinoamérica he tratado de evitar este nivel de prisas y en parte pues por la necesidad de hacer muchos conciertos para poder financiar el viaje y en parte por una decisión vital de que esos viajes sean viajes también de vida, pues han sido como momentos importantes estas giras. Ya he ido una vez a México hace bastantes años y he estado varias veces en Chile, en Argentina, en Uruguay, en Colombia y he estado una vez en Costa Rica también. Y estos viajes la verdad que me han marcado bastante, me han hecho aprender mucho. He entrado en contacto como con la cultura de los sitios en los que he estado, siempre yéndome más rápido de lo que querría, pero pues tengo bastantes amigas, amigues por allí, gente querida y de alguna manera me he ido empapando. Creo que la canción de autora, sobre todo de cantautoras y cantautores que igual hemos, o sea, o que venimos pues de Madrid o de Estado español, creo que históricamente ha habido un lazo con Latinoamérica. Sí. Tiene mucho que ver con tener una lengua compartida, ¿no? Entonces creo que en ese sentido no es algo tan nuevo el hecho de que haya como ecos de músicas de raíz latinoamericanas, que haya sonidos de allí en música de aquí. Pero en mi caso pues también me ha pasado esto, que al final ser un artista que viaja pues hace que a menos que quieras estar aislada de lo que te rodea, pues como que eso te va enriqueciendo, ¿no? Y, y te va marcando. Así que eso se refleja bastante. O sea, la vida que he estado llevando en los últimos años se refleja bastante en este disco. En ese disco. Bueno, me llama la atención la portada, que es así como muy pop art, como muy cómic, ¿no? ¿Qué tiene que ver esta parte visual de la producción con la parte sonora que nos vamos a encontrar? Pues esta portada y el diseño del disco lo ha hecho un diseñador que se llama Borja Cámara. En redes es Cámara Pasadas. Y a mí me encanta su trabajo. La verdad es que yo no soy súper particularmente conocedora ni como consumidora de cómics, pero el estilo de él me ha gustado mucho. Y creo que hay varias cosas que tenemos en común, que es como, bueno, este diseñador es andaluz, entonces creo que hay una cosa como de elementos andaluces que está ahí, y yo no soy andaluza, pero una parte de mi familia sí. Ajá. Entonces eso a mí me ha gustado. Hay cierta referencia a Romero de Torres, Sí. que es un pintor de Córdoba. Entonces eso está presente como en algunos elementos y en cierta manera de dibujar. Y hay elementos también como surrealistas. O sea, hemos querido meter como una parte de referencia costumbrista y también como referencia a cosas surrealistas. A mí me gusta mucho Remedios Varo, por ejemplo. ¡Wow, qué buena! Entonces, sí. Entonces no es como que tú vayas a ver directamente eso, pero hay elementos que hemos cogido de ahí como por querer como nutrirnos de una herencia cultural propia, ¿sabes? Ajá. Y, y también
hay elementos simbólicos que vienen, por ejemplo, mucho, o sea, que están muy presentes eso en producción cultural que tiene que ver como con el surrealismo y el costumbrismo, y que a mí me interesaba mucho rescatar, ¿sabes? Porque son símbolos que tienen como mucho más significado del que parece. Entonces, yo he intentado a través de lo visual como añadir como capas poéticas a las canciones. Entonces, pues por ejemplo, elementos como el fuego, como pues eso, como la fruta, una naranja que es como tan, o sea, que están de aquí también y que evoca mucho, ¿no? Una naranja. O sea, por dar un ejemplo, pero que está, todos los símbolos que están ahí, hay ramas secas, hay ramas que están brotando, está como la idea de lo muerto y lo vivo, lo orgánico y lo artificial, o sea, lo natural y lo artificial está por todas partes, ese contraste. Sí. Y como ya que este disco habla bastante de las crisis y como de cómo surfear al final pues la vida, el crecer, como todas las cosas que no son como quisiéramos y las que sí, o sea, cómo poner en valor las que sí, cómo surfear las cosas que son más difíciles, pues eso como que yo he intentado que en lo visual esté presente. Ujú. Bueno, es un disco que además tiene unas colaboraciones aquí muy chulas: Guillem Roma, Stanis Guateque, Rosalén, Ainda. ¿Cómo surgen estas llamadas a estos amigos, compañeros? Pues ha sido una mezcla de como encontrar que musicalmente iba a ser interesante que estuvieran, y también pues ha habido ahí como pues cierta amistad. O sea, Guillem Roma era el único que no conocía antes de proponerle la colabo, Muy majete, ¿eh? pero sí, ha sido súper guay. O sea, lo que me ha pasado es que yo ya, o sea, había bastante amistad, salvo con él que nos conocimos en el proceso. Ujú. Entonces yo ya me esperaba que fuera como un proceso agradable con todas, pero me he sorprendido porque ha sido como un respiro, o sea, como que el proceso de... O sea, yo las canciones las he ido haciendo a lo largo de los años, entonces son fotos de distintos momentos, pero digamos que el proceso de producción y grabación, que ha sido sobre todo a lo largo del último año y medio, me ha pillado en un momento personal bastante difícil, entonces como que las colaboraciones han sido como un respiro, como un momento como muy bonito, cada una de ellas, y la manera en la que cada artista aportaba a las canciones, que también yo llamé a cada persona un poco pensando en de qué manera su propia energía y su propio como carácter artístico aportaba a cada canción. Y ha sido muy curioso que como que eso como que ha pasado a nivel humano también, ¿no? Como que en el proceso, y ha sido súper bonito y artísticamente ha sido muy bonito también. O sea, a nivel humano y artístico me ha gustado mucho. Oye, Isa, imagínate que alguien llega de casualidad a este disco, pues por esas cosas de los algoritmos. ¿Qué te gustaría que esa persona pensara antes, o con qué mentalidad quieres que se enfrente a este disco antes de escucharlo, para que capte lo que tú has querido volcar en él? Pues es un disco que habla bastante desde la vulnerabilidad. Yo, para cualquiera que me conozca por las cosas que he hecho antes, creo que mi proyecto ha ido evolucionando, viniendo de unos comienzos en los que yo tenía unos códigos como muy militantes, y eso se ha ido, digamos, como que ampliando o ensanchando, a hablar también desde otros lugares, menos racionales, menos discursivos, eh, en donde tiene más espacio a lo mejor lo simbólico, y en este disco he querido salir mucho de como esta cosa que tiene lo explícitamente político, que es Ujú. como más moralista, es más moralista porque se trata más de afirmar aquello a lo que uno aspira, ¿no? Y aquello con lo que uno se quiere identificar. Entonces yo he sentido la necesidad y también he percibido que el momento histórico y un poco el momento general en el que creo que yo estoy y yo percibo que la gente, mucha gente está también, es que hoy en día no sé si es tan interesante eh, como lo panfletario en la música o la parte más explícitamente política, que no quiere decir nombrarlo porque yo de hecho lo sigo nombrando en varias canciones y tal, pero viniendo de hacerlo de una manera muy como muy general, o sea, como que eso estaba en todas mis canciones. Yo por un lado percibo que hoy en día las personas que no están politizadas huyen de la producción cultural politizada, y por otro lado las personas que estamos politizadas estamos un poco cansadas del moralismo y de los discursos
cuando no están conectados directamente como con una práctica, o incluso que no tenemos tantas ganas de consumir a nivel cultural algo que refuerce nuestra identidad política, porque creo que muchas tenemos ya clara nuestra ideología, o sea, como que hay muchísima producción de discurso, ¿no? Y hay mucha comunicación política, o sea, creo que nos estamos como muy bombardeadas de ese tipo de mensajes, Sí, y yo percibo que en la cultura estamos buscando muchas otras cosas. Entonces, o sea, quiero decir que muchas personas buscamos como otra movida. sí, Entonces algo yo, más, algo más. claro, entonces yo he sentido la necesidad en este disco de no tanto hablar de aquello a lo que aspiro, que es algo que había hecho más antes, sino hablar de aquello en lo que estoy. O sea, como fotos de las cosas que vivo que no son tan sanas, de las maneras de sentir que tengo que no son como yo quisiera, como obviamente repensar los afectos, que creo que mucha gente desde el deseo de transformación social estamos tratando de repensar cómo vivimos, cómo nos relacionamos. Pues yo he tratado de más que hablar como del discurso acerca de eso, como de hablar de cómo yo vivo eso, en la medida en la que mis experiencias creo que son compartidas. Entonces eso está mucho como en cada canción hay como una foto de eso. He hablado más de las sombras, ¿sabes? He querido sacar un poco, pues eso, el moralismo y hablar más del barro en el que estoy, los barros en los que estoy y también las luces en las que estoy, como poner en valor, pues eso, las cosas que a mí me anclan y que me dan vida. Entonces hay por una parte, pues como eso, como bastantes canciones que hablan de cosas que no son como yo quisiera o de cosas difíciles y de cómo sentirlas, cómo elaborarlas, cómo interpretarlas, cómo poder nombrarlas. Hay canciones que hablan de o que tratan sobre ese tipo de procesos y hay otras pues que también hablan de poner en valor pues lo que compartimos con otras personas, la amistad, o sea, como el cariño. También hay un poco de espiritualidad en este disco, o sea, por ejemplo, la canción que da nombre al disco, que se llama Vuelve, es la canción, yo creo que es la única canción como realmente sana del disco. Y es la más Ostras. espiritual también. Sí, pero en un sentido, en el sentido de que habla de algo en lo que yo me siento plenamente como tranquila, ¿sabes? Ajá. Es un disco, yo te diría, por lo que Eh, me estás contando, es un disco como de autorreconocimiento, autoexploración. sí, pero no solo autoexploración, porque como te digo, no me interesa mucho hablar de mis movidas particulares. O sea, dentro de que no decido de qué hablan las canciones, sí que trato de filtrar las cosas de las que tengo la necesidad de hablar o de componer. O sea, las cosas que necesito pasar por proceso artístico, sí Ajá. que escojo las que creo que no son solo mías, porque las que son solo mías creo que no le interesan a nadie. Entonces, las que creo que son compartidas son las que yo como artista decido compartir, ¿no? Ya, Entonces, sí que probablemente sea como un enfoque o un código más desde lo personal, pero creo que de lo que hablo son experiencias que pueden ser compartidas. ujú. Bueno, vas a Que ver, pues estar. eso, con la... Dime, Perdón. dime, perdona. Sí, sí, dime, que te he interrumpido. No, que tienen que ver eso con la salud mental, con los procesos de crecimiento, con las despedidas, con los duelos, con las cosas que deseamos y que son, o que deseamos y que no son, con ser capaz de cuidar y construir lo comunitario. O sea, hablo de todas esas cosas. Ujú. El día 24 de mayo estarás aquí en Madrid, en la Sala Villanos, para presentarnos todo este trabajo. ¿Qué tienes preparado? ¿Qué vamos a encontrarnos? Pues os vais a encontrar un show bastante divertido porque para el directo estoy contando con una amiga a la que además admiro mucho como artista que se llama Hannah Beat. Ella es productora, beatboxer y la historia que vamos a contar un poco en el directo es qué pasa cuando una cantautora y su banda se encuentran con una rapera. La cantautora soy yo y la rapera es Hannah. Ajá. Entonces es como que a toda la parte más íntima y profunda que tiene que ver con una cantautora, ¿no? Como yo, pues se le añade como una cosa mucho más energética y explosiva y divertida, que es como pues lo que artísticamente aporta Hannah. Entonces son las canciones del disco, pero como que van a sonar un poco diferente y va a ser un viaje en el que no solo va a haber como esta cosa
de sentir profundamente desde lo íntimo, sino que vamos a bailar y va a haber como una producción electrónica con un nivel de energía distinto al que hay en el disco. ¡Wow, qué maravilla! Que no se lo pueden perder. No, porque va a ser como, pues eso, como reír, llorar y estar de rave. Un poco todo eso a la vez. Y además antes van a tocar las Faneca, que son otras amigas que tienen un grupo de, digamos, folk. O sea, es una mezcla de folk y más cosas. Y son unas músicas increíbles que la verdad es que merece mucho la pena también escucharlas y verlas. Pues será el día 24 de mayo, que es viernes y muy buena hora. Oye, Isa, ¿dónde estás en redes sociales? ¿Dónde puede encontrar la gente todo lo que tiene que ver con la otra? Porque la gira continúa. Madrid es solamente, creo que la tercera parada, que ya has empezado. Sí, bueno, han habido realmente ya 4 paradas, entonces queda Madrid, Murcia, Alicante, Valencia y bueno, y luego ya más fechas, algunos festivales y más lugares. La verdad es que no los voy a decir todos porque va a dar igual. Por eso te digo que mejor que vayan a las redes sociales, que seguro que sí van a estar todos. Claro. Mis redes son, en Instagram me llamo La Otra /oficial, en Facebook soy La Otra, en TikTok soy La Otra /oficial, estoy también en Spotify, en YouTube y mi web se llama laotraoficial.com. Ahí están las entradas de todos los conciertos y toda la información completa de todas las fechas. Pues tú pondrás en tus discos que eres la otra, pero yo creo que eres única. Y me ha gustado mucho charlar contigo. Muchas gracias por ese cumplidito del final, me gusta mucho también. Cuídate mucho. Un abrazo enorme, muchas gracias.